Listo. Estos cuatro órganos habíamos dicho que tienen que respetar el principio de independencia y separación, pero esto no significa que entre estos cuatro órganos puedan coordinar y cooperarse. ¿De acuerdo? El órgano ejecutivo, como saben ustedes muy bien, está compuesto por el presidente, el vicepresidente y los ministros. Las formas, bueno, en este caso la forma de elección del presidente y del vicepresidente, pues básicamente es respetando la mayoría simple de los votos, vale decir el 50% más uno en la primera vuelta en las elecciones que vayan a realizarse. La excepción es cuando un candidato o el candidato del partido político X o agrupación política ha obtenido el 40% de los votos y con relación al segundo hay una diferencia del 10%. En ese caso, entonces este candidato estaría obteniendo la victoria. Ahora, si no hay ese 10% de diferencia, nosotros tendremos que ir a la segunda vuelta. En este caso, solamente van a participar aquellos candidatos que hayan obtenido los mayores porcentajes en las primeras elecciones. El plazo para que se efectúe la segunda vuelta electoral son los 60 días, ¿ya? Y eso no va a significar que los partidos políticos que hayan participado y hayan obtenido alguna diputación, alguna senaturía, no sean válidos, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser el modo en el cual nosotros elegimos a nuestros representantes, a las máximas autoridades de nuestro país, a través del voto directo, ¿ya? Seguimos. El órgano legislativo ya está compuesto, hemos dicho, por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, cuya facultad, entre otras, ya fundamentalmente está la de aprobar y la de sancionar las leyes que posteriormente van a estar vigentes en nuestro territorio. Esta es la composición del órgano legislativo, ya son 36 senadores, 60 plurinominales, 63 uninominales, 7 indígenas originarios campesinos y 9 supraestatales o supranacionales. Por lo que habíamos dicho en la elección de senadores y diputados, debe respetarse un principio. ¿De qué principio estamos hablando? De paridad. Principio de paridad. Ya, principio de paridad. Y hay un... Alternancia. Te agradezco muchísimo. Samuel, por favor, a ver esa foto, si tuvieses la gentileza de activar tu cámara. Te voy a retirar de la clase, Samuel. ¿Ya? Mister, Nicole Rosalba no pudo entrar más antes porque se había entrado otro link. y diputados. Algo que no habíamos mencionado la anterior clase era lo siguiente, ya cuando ustedes vayan a ejercer su derecho al voto, ya básicamente hay varias posibilidades de que se contabilice ese su voto. Entonces ahora la pregunta es, en el momento en el que ustedes escogen un candidato de su preferencia, ¿cómo ese voto va a ser válido? ¿Quién me dice? Ya, pues ¿Con muchachos. el empadronamiento? Con el empadronamiento. No, no, no. El empadronamiento viene a ser una etapa anterior. Vale decir que todas aquellas personas que, bueno, en este caso cumplan los 18 años, se hayan cambiado de domicilio o finalmente sean extranjeros que han retornado a nuestro territorio, tienen que empadronarse, ¿no? Y ese padrón electoral nos va a permitir tener la cantidad de votantes habilitados para las elecciones. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las formas en las que el voto se puede manifestar? Es decir, ¿cómo ustedes pueden votar? A eso me refiero. Belleza, nadie. ¿Cómo pueden votar? ¿Cómo podemos votar, muchachos? Melissa, ¿cómo puedes votar? Con tu carnet de identidad, con el carnet. No, no, no. Creo que no ha sido clara la pregunta. ¿Ya? Ustedes tienen bueno, consigo la papeleta de sufragio y quieren emitir su voto. ¿Cómo lo pueden hacer? A eso me refiero. Hay, Marcando. claro que vas a marcar, pues por supuesto que sí, pero hay tres modalidades del voto. ¿Cuáles son? Esa es mi pregunta. Será nulo, blanco y no sé qué más, mister. No sé la Dime, verdad. ¿quién, Nulo, blanco.
Correcto, te agradezco mucho, Roberto, si no me equivoco. Perfecto. Ya, las tres modalidades, pues básicamente son ellas. El voto válido, cuando yo en total libertad y en plena en conocimiento de todas mis atribuciones, marco por el candidato de mi preferencia en la casilla que corresponde. En ese sentido, estamos hablando del voto válido. ¿Ya? El voto blanco se sobreentiende, ¿ya? Cuando no he emitido ningún tipo de marca por ninguna candidatura. Y finalmente el voto nulo es cuando, bueno, pues me he jugado con la papeleta de sufragio, ¿no ve? Pues le he puesto bigotitos, ¿no? He escrito una dedicación, ¿no? A cada uno de los candidatos. Entonces esas tres modalidades habrá que tenerlas en cuenta a la hora de efectuar el voto. Eso por un lado. Ahora la pregunta para Arelis, ya muy concreta. Habíamos dicho que la papeleta básicamente tiene dos franjas, la superior y la inferior. En la superior nosotros vamos a escoger a candidato a presidente y vicepresidente, y senadores, por supuesto, y diputados plurinominales. Ahora en la franja inferior tenemos la fotito del candidato de nuestra circunscripción uninominal. La pregunta, Arelis, ¿tú necesariamente tienes que votar arriba y abajo por el mismo candidato o puedes votar arriba por un candidato y abajo por otro candidato? ¿Qué dices, Arelis? Si no me equivoco, se puede votar arriba por un candidato y abajo por el otro candidato, por otro Corre- candidato. Correcto, Arelis. Ya, entonces tenemos la posibilidad de votar de modo lineal, vale decir, arriba por el candidato X y abajo también por el mismo candidato del partido político, o finalmente realizar el voto cruzado. Ya, eso es algo que no habíamos mencionado la anterior clase. Continuamos. Los senadores ya sabemos que son 36, cuatro por cada departamento, y son elegidos de modo indirecto en el momento en el que marco al presidente o vicepresidente. En el caso de los diputados, en la Cámara Baja, sabemos que está compuestos por plurinominales, uninominales e indígena originario campesinos. Esto simplemente estamos recordando lo que habíamos hecho la anterior clase. En el caso de los plurinominales, a ver, ¿a quién le voy a apuntar? Nicolás. ¿Cómo elegimos a los diputados plurinominales, Nicolás? En una votación, ¿sí? Sí, pues claro, campeón, no los vamos a elegir en el mercado, ¿no ve? Vos vas a ser el diputado plurinominal. Claro, pues que es en una votación, campeón. Eitan, ¿cómo elegimos a los diputados plurinominales? Dice que son los... Ay, Boris, adelante. No los elegimos directamente, sino los elegimos junto con el partido al que votamos, al que elegimos. Más que el partido, al candidato presidencial, ¿no ve? Eso. Gracias, Boris, correcto. Entonces, los plurinominales son 60, los elegimos de modo indirecto. Los uninominales sí están identificados y son 63, ¿ya? Y a ellos los escogemos de modo directo, pues están ubicados en la franja inferior, como dice acá, ya de la papeleta de sufragio. Los indígenas originarios campesinos son 7, habíamos dicho, ¿ya? Y se les atribuye esta diputación en mérito a que no tienen una gran cantidad de representación o tienen una escasa población. Y tenemos una categoría adicional que vendrían a ser los supraestatales o los supranacionales, que van a representarnos no en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero sí en estamentos del exterior. ¿Ya? Bien, eso es repitiendo lo que habíamos hecho la anterior clase. Órgano judicial. Esto sí es nuevo, ¿no? Entonces, Elías, si tuvieses la gentileza de leer, por favor, lo que dice acá, órgano judicial. Ya, mister. Es un órgano del poder público que presentan actualmente una nueva configuración basada en el pluralismo jurídico, es decir, la vigencia de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina, ambos con igual jerarquía. Muy bien, te agradezco muchísimo. Janina, cuando hablamos de pluralismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Solo la palabra pluralismo. Que viene de muchos, o sea que hay variedad, variedad de muchos. ¿Variedad de muchos? Bueno, hay variedad, hay diversidad, estamos hablando. Entonces, ahora, si nosotros
unimos estos dos términos, ya, Rosalba, y hablamos de que la Constitución reconoce que en nuestro país existe el pluralismo jurídico, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Eh, que puedan entrar personas de diferentes clases, o sea, ¿Pueden entrar? es- ¿Dónde van no sé cómo decirlo. dónde van a entrar? ¿A mi refrigerador? Así como los animalitos. No, o sea, que puedan estar en el poder público, o sea, en el... Ah, no sabría cómo decirlo, mister. No tengo las palabras para decirlo, pero... No te preocupes. Ya, cuando hablamos de pluralismo jurídico, básicamente nos estamos refiriendo a que hay diferentes formas de administrar justicia en nuestro territorio a través de diferentes jurisdicciones. ¿Ya? Les voy a pedir, por favor, que tomen en cuenta estos 4 puntos. Ya vamos a ir desglosando cada uno de ellos y luego les explicaré de modo general la estructura del órgano judicial. ¿Ya? Entonces, entre estos 4, como había leído su compañero Elías, no hay ninguna que esté por encima de la otra. Vale decir que todas tienen la misma jerarquía constitucional, pero sí van a conocer diferentes elementos que los hace particulares. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos a la jurisdicción ordinaria. ¿Ya? Cuando hablamos de jurisdicción ordinaria nos estamos refiriendo a que nos vamos a someter prácticamente todos nosotros, personas naturales, ¿ya? Cuando tengamos algún inconveniente con otros particulares, con el Estado, en el sentido, por ejemplo, de lo siguiente. Hagamos de cuenta que Roberto, ya, esto es solamente un ejemplo, ha realizado una estafa a Madaí. ¿Ustedes creen que podríamos acudir a la jurisdicción agroambiental y decirle, ¿sabe qué? Ya, Madaí en este caso, Roberto me ha estafado. Por favor, yo quisiera que imparta justicia. ¿Será que puedo acudir a la jurisdicción agroambiental? No, pues es por lógica que no. Vale decir, cuando nosotros nos estamos refiriendo a particulares como tal, sí nos vamos a tener que someter a la jurisdicción ordinaria. Ese vendría a ser el primer nivel, ¿ya? Que tiene su propia estructura. La máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria vendría a ser el Tribunal Supremo de Justicia. Y luego vamos a ir desglosando. Cuando hablamos de jurisdicción agroambiental, básicamente nos estamos refiriendo a aquella que tiene la facultad de conocer todo lo relacionado a títulos ejecutoriales con relación a grandes propiedades, inmensas extensiones de territorio que tienen fundamentalmente la misión de producir, ya sea en el ámbito agropecuario, ganadero, la silvicultura o lo que fuese. Entonces, cuando se presenta algún inconveniente en cuanto a títulos ejecutoriales, saneamiento de tierras, por supuesto que voy a recurrir a la jurisdicción agroambiental. Ya se vendría a ser la número 2. La número 3 son jurisdicciones especiales. La jurisdicción especial básicamente está abocada a la justicia militar, ¿ya? Porque los militares tienen su propia normativa. Entonces, todo lo referido al ámbito militar tendrá que ser conocido y resuelto en esta jurisdicción especial. Y finalmente tenemos la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿ya? Que no habrá que confundir con la justicia comunitaria, pues esta tiene otros elementos. Entonces, esta justicia indígena originaria campesina se va a regir o se va a establecer en base a usos y costumbres y normas y procedimientos propios. Entonces, estas vendrían a ser los 4 tipos de jurisdicciones que constituyen este pluralismo jurídico. Entonces, ahora poniendo algunos ejemplos. Roberto, ¿ya? El mismo ejemplo. Roberto ha estafado a Madaí. Nosotros ya sabemos que tendrían que solucionarlo en la justicia ordinaria. Pero Roberto se va a una comunidad, no sé, a Guarina, estoy inventando, ¿ya? Y estafa a Salma, que es originaria de esa comunidad, ¿de acuerdo?
¿Ustedes qué creen? ¿Quién tendrá que resolver esa cuestión de estafa para Roberto? ¿Dónde voy a acudir? ¿A la justicia ordinaria? ¿O me voy a someter a la jurisdicción indígena originaria campesina? Porque se ha dado en un ayllu. ¿Qué creen ustedes? En la jurisdicción indígena, mister, Ya, ¿por qué, pero? ¿Por qué? porque ese tema se trató en ahí. Y este tema se trató ahí, dice, ya más o menos tiene lógica. Ya algo que no les había dicho en el ejemplo es lo siguiente. Porque, Dime. porque la que ha salido estafada es de esa, de ellos, o sea, del Ayllu. Y ya, sí tiene lógica, sí tiene lógica. Pero en el ejemplo hay algo que no les había mencionado. Roberto no es originario de esa comunidad. Roberto es de la ciudad. Entonces vuelvo a preguntarles, ¿dónde lo vamos a investigar a Roberto? ¿En la justicia ordinaria? ¿En la agroambiental? ¿En la indígena originario campesina? ¿En la especial? ¿Nada? Creo que llegan a tener un acuerdo, tal vez, entre ambos. No, todavía aquí no estamos llegando a ello, ¿no? A ver, cada uno de ellos tiene sus formas de resolver los conflictos o las controversias según el tema que corresponda. En este caso, ya, si bien Roberto ha estafado a una persona en una comunidad indígena originaria campesina, no puede aplicarse esta justicia porque él no es miembro originario de esa comunidad. La jurisdicción indígena originaria campesina solo se aplica a los miembros de esa comunidad. Por lo tanto, a él le corresponderá, sin lugar a dudas, ser juzgado ya por la jurisdicción ordinaria. ¿De acuerdo? Bueno, más allá de los detalles, lo que me interesa es que ustedes sepan que tenemos cuatro jurisdicciones, ¿ya? La ordinaria, la agroambiental, la especial y la indígena originaria campesina. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, mister. Bueno, muchísimas gracias a quienes responden, ¿ya? Bien, continuemos. Ya, el órgano judicial de modo general ya tiene la siguiente estructura, ¿de acuerdo? Dejando de lado un poquito las jurisdicciones, ya que son 4. Entonces, dentro de la jurisdicción ordinaria, la máxima instancia es el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia ya está integrada por 9 magistrados o magistradas. Estos magistrados, ¿cómo los vamos a elegir? ¿Cómo creen que vamos a elegir a los magistrados o a las máximas autoridades en el ámbito del órgano judicial? Mister, creo que dijo 9 magistrados, y tal vez no será de cada departamento un magistrado. Ya, vamos bien, pero el modo, ¿cómo los elegimos? ¿Será que los elegimos nosotros? ¿Será que alguien los elige? Esa es la pregunta. Uy, ¿qué ha pasado, muchachos? Eso es lógica. Maita, tu cámara, por favor. Dalai, tu cámara, por favor. Ya. Mister, esto junto con el voto al presidente que estemos. Lamentablemente no te he podido captar muy bien, estimado Gelder, ¿no? No sé si podrías repetir, por favor. Estos, o sea, estos 9 no van como representantes de los partidos. Ya, a ver. O sea, por el que hemos votado y de ahí sale uno de cada. Ya, estamos teniendo dificultades con tu audio, no te preocupes, ¿ya? Tiene que ser de conocimiento suyo también que en nuestro país se realizan elecciones judiciales. Ya vale decir que el ciudadano tiene la facultad de elegir a sus máximas autoridades para la administración de la justicia. Por lo tanto, estas autoridades fundamentalmente de aquellas instancias más importantes, como el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura,
el Tribunal Agroambiental van a ser elegidas mediante voto directo, ¿ya? Son elecciones en las que el ciudadano tiene esa facultad para escoger a sus máximas autoridades para que administren justicia, ¿ya? Muy pocos países tienen esta posibilidad de escoger a instancias y autoridades judiciales. En el caso de Latinoamérica, si no estoy equivocado, Ecuador y Bolivia. Por lo tanto, ya las máximas autoridades dentro del órgano judicial van a ser elegidas mediante el voto universal, libre, directo y secreto. ¿Ya? Entonces eso, por favor, lo vamos a tener en cuenta. Entonces, en el primer caso, ya el Tribunal Supremo de Justicia ya estará compuesta por 9 magistrados. Estos 9 magistrados, les reitero, van a ser elegidos mediante el voto. Debajo del Tribunal Supremo de Justicia, pues tendremos los tribunales departamentales de justicia, que evidentemente serán 9, ¿ya? Tendremos los juzgados públicos, el tribunal de sentencia en lo penal, los juzgados contravencionales, etcétera, etcétera, ¿ya? La idea no es darles una clase de derecho, ¿no? Pero básicamente sí conocer que las máximas autoridades ya son elegidas mediante el voto directo. En el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional también es una instancia muy importante que entre sus funciones, sin lugar a dudas, es velar y precautelar que se cumpla la constitución política del Estado a la hora de aprobar leyes. Por lo tanto, su misión principal es la de ejercer el control de constitucionalidad. Vale decir que los magistrados tienen toda la facultad de indicar si una ley guarda relación con la Constitución o está contraria a la misma, en cuanto, por supuesto, a el respeto de los derechos, los deberes y las garantías constitucionales. Dentro de la jurisdicción agroambiental tenemos el Tribunal Agroambiental, ¿ya? El Tribunal Agroambiental está compuesto por 7 magistrados que evidentemente tienen la facultad, como ya les había dicho, de conocer todo aquello relacionado a temas agroambientales. Dentro de la jurisdicción indígena originaria campesina, la elección, por supuesto, va a realizarse en base a usos y costumbres, ¿no? de cada comunidad, de cada pueblo indígena originario campesino. Y finalmente, como una institución muy importante, tenemos al Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura son 3 consejeros, ¿ya? Y estos 3 consejeros básicamente tienen la misión es un ente fiscalizador, un ente de control disciplinario también de toda la estructura del órgano judicial, además de la fiscalización y el control del manejo económico del órgano judicial, ¿ya? Entonces, básicamente esta vendría a ser una descripción muy, muy, muy sencilla de la estructura del órgano judicial. Bien, nos apresuraremos. Órgano electoral. ¿Quién me lo va a leer, por favor? Yo, mister. Listo, adelante, adelante. Te escuchamos. Ya, pues, campeón, dale. Es que también, ahora sí le creo que dijo yo. No, hemos escuchado solamente tu voz, Sergio, ¿no? Ya. Órgano electoral. Es un nuevo órgano público creado como cuarto poder con la igualdad, jerarquía que los órganos ejecutivo, legislativo y judicial. Es puesto en funcionamiento a través de la ley del órgano electoral plurinacional que establece las normas que regulan el funcionamiento de este órgano, responsable y del ejercicio de la función electoral en todo territorio nacional y en los asientos electorales del exterior. Listo, hasta ahí está bien, te agradezco muchísimo. Ya, entonces este denominado cuarto poder, ya, o el órgano electoral, tiene normativa propia, ya, la ley del órgano electoral, la ley del régimen electoral, también se conoce, la ley 026, ya. Entonces básicamente el órgano electoral tiene como principal atribución administrar y llevar adelante todos aquellos procesos electorales, ¿no? No solamente, como ha leído su compañero, en nuestro territorio, sino también asegurar que nuestros compatriotas que viven en el exterior puedan ejercer ese derecho político que todo ciudadano boliviano tiene.
Cuando hablamos de los diferentes procesos electorales, no solamente nos estamos refiriendo a las elecciones nacionales, ¿no? Estamos hablando de elecciones subnacionales, la aprobación de cartas orgánicas, estatutos autonómicos, algún referéndum, consulta previa, vale decir, todo aquello que se refiere a la facultad y la potestad que tienen los ciudadanos a la hora de elegir a sus autoridades, ¿de acuerdo? Por supuesto que también tiene una estructura particular, ¿ya? En la primera instancia tenemos al Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Pero con algunas características distintas a la elección de las otras autoridades. En el caso del órgano electoral, las máximas autoridades van a ser electas de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, por favor, tomar en cuenta. El Tribunal Supremo Electoral está compuesto por 7 vocales, ¿ya? De estos 7 vocales, uno de ellos lo elige directamente el presidente, ¿ya? Tiene esa atribución para decir que puede elegir a quien desee, a quien desee. En el caso actual, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo se llama, muchachos? Salvador Romero. Te agradezco mucho, correcto. Vale decir que Salvador Romero ha sido elegido por nuestra presidenta, porque esa es una atribución, está en la misma Constitución. Los restantes 6 vocales ya del Tribunal Supremo Electoral los va a elegir la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿ya? A través de una convocatoria en la que cualquier... Nicolás, ¿por qué apagaste tu cámara? Es que, por favor, ¿no? Como les decía, los restantes 6 los va a elegir la Asamblea Legislativa Plurinacional en base a un concurso de méritos y una convocatoria en la que cualquier ciudadano ya puede postularse para formar parte del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Entonces acá la elección de las autoridades es un poquito distinta y diferente. Otra particularidad también es que por lo menos ya 2 vocales ya tienen que ser de origen indígena, originario campesino, y debe respetarse también el principio de paridad y alternancia. En el caso de los tribunales electorales departamentales, ya se supone que hay uno por departamento, ya son 5, ya 5 vocales. Un vocal también lo va a elegir de modo directo el o la presidente. Y los restantes 4 los elegirá la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, como ven, el modo de elección de las máximas autoridades es un tanto distinto en relación al órgano, al órgano electoral, ¿ya? Posteriormente tenemos los juzgados electorales, que ya viene a ser una estructura inferior que va a emerger del Tribunal Electoral Departamental. Los jurados de mesa o sufragio, esto evidentemente es cuando ya se acerca un proceso eleccionario y se realiza mediante sorteo, ya, como ustedes lo saben muy bien. Y finalmente los notarios electorales que se van a encargar de llevar adelante todo el proceso en cuanto a la inscripción, la misma elección como tal, ¿de acuerdo? Eso sería básicamente una estructura de modo muy, muy general de el órgano electoral. Pero por favor no olviden, ¿ya? Un vocal lo elige el presidente del Tribunal Supremo Electoral y de los departamentales de la misma manera. Preguntas hasta aquí, muchachos. Preguntas. Ninguna, mister, por mi parte. Ok. ¿Algo más? ¿O alguien más? ¿No? ¿No hay más preguntas? Bien, entonces, un segundito por acá, permíteme. Ya. Bueno, hasta acá de alguna manera habíamos terminado conociendo cuál es la estructura y designación de las diferentes autoridades de los 4 órganos que tiene nuestro país, ¿ya? La siguiente clase, pues, veremos un poquito los aspectos económicos que ustedes ya lo habían trabajado y luego tendremos el primer control de, bueno, en realidad la evaluación, ¿no? Que corresponde a esta primera etapa de la Constitución Política del Estado, ¿ya? Bien, si no hay más preguntas, la respuesta no sé, a la adivinanza que les hice. 2. 2, correcto, Boris. 5 puntos más. Muy bien, Boris. ¿Por qué, Boris? Porque así lo dice Diosito.
Bueno, tal vez has adivinado, No ¿no lo sé. ve? Sí, Ah, has adivinado, ¿no? Entonces no vale, pues. No vale, no vale. rayos. Nada, nada, nada. Mister, quizás porque el plátano vale 4 y el coco vale 2. Pues en realidad el valor del coco no lo teníamos, pues, ¿no ve? Teníamos nosotros que hacer una serie de restas, ¿no ve? Pero bueno, tampoco era un arte, ¿no? Así que era solo para hacer algo diferente, ¿ya? ¿Algo más que me esté olvidando? No, nada. Agradecerles muchísimo su gentileza. Somos 28 personas. Bueno, les reitero, será solamente los que tienen interés. Mister, ¿Ya? Sí, mister, dime. mister, Sí, sí, sí. Dime, perdón, dime. no es porque Es que no te escuchamos, Yelder. Bueno, al menos yo no te escucho. No, no te lo escucho. no es porque si la manzana vale 10, pues el plátano valdría 4, sería menos 6. Menos 6 más sería. Está resolviendo el acertijo, Mister. Ah, ya vi. Lo siento, mis. Venga, sí, está bien. Está haciendo cálculos. Sí, me imagino que sí. El problema es que no se le escucha muy bien, ¿no? Pero bueno, tienes una semana, Yelder, para resolver. No hay problema. ¿Ya? La próxima nos das la respuesta. No hay ningún inconveniente. Bien, como les decía, siempre es importante darnos ese tiempito para su siguiente clase, ¿ya? Entonces, agradecerles muchísimo su presencia y pues nada, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Dios los bendiga muchísimo, se cuidan. Chao, muchachos. Gracias, Luego, mister. Mister. Gracias, mister. Igualmente, mister. Se Chao, cuida. chao. Hasta luego. Hasta luego, mister. Chao, Se chao. cuida. Mister. Ustedes también. Chao, chao. Se cuidan, se cuidan. Mm.